Continuemos ahora con el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, que también cada mes nos trae toda una serie de complicaciones y latas. Revisando rápidamente lo que graba el IVA, pues es muy sencillo: 4 actos jurídicos: enajenación de bienes, prestación de servicios, uso o goce temporal, así como la importación. Tengo 2 tasas globales, 16 y 0. No obstante, recordemos que tenemos la propuesta en el Congreso de bajar el IVA en la frontera, solo en la frontera norte. Habrá que estar muy pendientes de lo que se presentará en las reformas que entrarían en vigor el 1 de enero del próximo año. En este orden de ideas, pues el IVA lo revisamos como un impuesto que hay que amarrar mes con mes porque su causación y su pago es mensual, es un pago mensual definitivo, a más tardar el día 17 del mes siguiente. La mecánica es muy simple: los actos jurídicos que graba el impuesto por la tasa correspondiente me da el impuesto trasladado. Cuando este es efectivamente cobrado, es causado. Le restaré el IVA acreditable. Hay que recordar que el IVA que retuve en ese mes no lo puedo acreditar sino hasta el mes siguiente en que lo entero, por lo que habría que agregar el del mes anterior que estoy yo enterando en este. Finalmente, la diferencia entre estos, causado y acreditable, me darán una cantidad a pagar o un saldo a favor, ¿no? Básicamente. En todos los casos, la causación se ha dado base flujo efectivo. No obstante, tenemos también el caso de los intereses, que ese se grava sobre devengado y no así sobre efectivamente cobrado. Esto nos lleva a la obligación de definir qué es efectivamente cobrado para efectos del IVA. Y me dice el artículo 1b que se considerarán las contraprestaciones efectivamente cobradas cuando se reciban en efectivo bienes o servicio, inclusive cuando me las paguen por conceptos como son depósitos, anticipos o cualquier otro, independientemente del nombre que se le dé. Incluso si a través de figuras civiles se considera extinguida la obligación y el interés del acreedor ha quedado satisfecho, estas figuras de extinción de obligaciones también se considerará que generan un cobro efectivo del tributo. En este orden de ideas tenemos en el Código Civil la compensación, la novación, la confusión, que pueden ser figuras que nos causarían esta extinción de obligaciones con el total efecto de satisfacción por parte del acreedor del cobro de la contraprestación pactada. En este orden de ideas hay diversas maneras de cubrir el pago y uno de ellos es con cheque. Nos dice la ley que cuando el pago se hace a través de cheque, hasta en tanto este no haya sido descargado de la cuenta, no se considerará efectivamente cobrado. Dentro del tema del acreditamiento, se considera que algo es acreditable cuando ha pagado el contribuyente el impuesto a su proveedor, o en su caso, cuando pagó el impuesto por la importación de bienes y servicios en la aduana correspondiente. El acreditamiento es esta condición a través de la cual yo resto, disminuyo este IVA del IVA causado. Podemos entender que básicamente nuestro impuesto al valor agregado ha generado una relación o un vínculo con las autoridades, donde tengo un contrato civil de mandato de cobranza delegada y pago por cuenta de orden de terceros. A ver, Manuel, explícame eso, como que me revolviste, ¿no? Sí. Yo con el fisco tengo un contrato a través del cual le cobro a terceros un impuesto que le pertenece a él. Me mando a cobrar. Y por otro lado, yo le pago a terceros también de ese dinero un impuesto que es del fisco y la diferencia por vía de compensación civil se la entrego. Como de pequeño, cuando iba yo a la tienda, porque mi mamá me decía: a ver, Manolo, ven, por favor ve con Don Chon, el del 14, y cóbrale 200 pesos que me debe. Y te vas con doña Juanita y compras 3 litros de leche y 2 kilos de huevo. Y bueno, pues me traes el cambio, me devuelves el cambio. Es igualito. Yo voy en el contrato de cobranza delegada a cobrarle a Don Chon, recibo el dinero, pago a doña Juanita y la diferencia se la entrego a mi madre. Idéntico es el IVA, más menos mutatis mutandis. Ahora, dentro de los requisitos que me da la autoridad para que este dinero que le pagué a doña Juanita lo reste del que le cobré a Don Chon,
Me dice, bueno, primero es que tiene que corresponder a bienes o servicios que causen el impuesto, que estén grabados. Que sea por bienes que sean estrictamente indispensables, es decir, que cumplan con requisitos para que puedan considerarse parte de tu operación. En este sentido, me dice la ley del IVA que si son deducibles para renta, se consideran acreditables para IVA. Pero si son parcialmente deducibles para renta, entonces el IVA también será parcialmente acreditable. Debe estar trasladado en forma expresa y por separado en el CFDI correspondiente y efectivamente pagado en el mes. En el caso de retenciones, que estas hayan sido efectivamente enteradas. Vamos a ver algunos anexos que les estamos proponiendo después de haber terminado con este tema de IVA. Dentro de los anexos hay un checklist que me encanta mucho. Primero revisamos la conciliación contable fiscal. Nuestra empresa este año se llama Colorea tu Mundo. Ese es el caso práctico. Y tenemos una conciliación entre el resultado contable, que es la utilidad o pérdida contable. Le quito los efectos de reexpresión de estados financieros, así como el resultado por posición monetaria. Y entonces llego a una utilidad o pérdida sin efectos monetarios. Y ahora sí, me voy al ajuste anual por inflación acumulable, que es un ingreso fiscal no contable, se lo tengo que sumar. Los anticipos de clientes se suman. Los intereses moratorios efectivamente cobrados. La utilidad fiscal en venta de acciones, así como en venta de terrenos activos fijos. Hasta 2017 todavía teníamos un efecto del inventario acumulable como consecuencia de la reforma que Fox hizo en 2004 al sistema de deducciones del costo en lugar de las compras. Hoy en día pues ya no lo hay, pero si presentan complementarias probablemente lleguen a ocupar este renglón. Y otros ingresos. Después tengo las deducciones contables no fiscales, el costo de lo vendido contable, las depreciaciones y amortizaciones de conformidad con la NIF C6, las erogaciones que no cumplieron con requisitos de deducibilidad contenidas en el 28, el impuesto sobre la renta propio y la provisión de la PTU, así como los diferidos, la pérdida en venta de acciones o terrenos activos fijos cuando son pérdidas contables o participaciones en subsidiarias, los intereses que superan el valor de mercado y cualquier otro. Ahora vienen las disminuciones, resto las deducciones fiscales no contables. Si generé un ajuste anual por inflación deducible, pues lo resto. En el caso del costo de lo vendido, pues lo que integra el costo de las mercancías, la mano de obra, las maquilas. Pero este es a valor fiscal. Los gastos indirectos de fabricación también parte del costo de lo vendido. Luego, la deducción de inversiones a valor fiscal y los estímulos. El estímulo para discapacitados, para adultos mayores, las pérdidas en enajenación de acciones, terrenos activos fijos o los intereses moratorios efectivamente pagados, así como otras deducciones. Aquí hay un tema que de repente no consideramos. Por ejemplo, acumulamos anticipos, pero no deducimos el costo estimado. Entonces, ese es un error muy común que cometemos en muchos casos. Luego, los ingresos contables no fiscales. Tengo intereses moratorios devengados, no cobrados, anticipos de clientes de ejercicios anteriores, saldos a favor de impuestos, la utilidad en venta de terrenos, activos, acciones, participación en subsidiarias o cualquier otro. Con esto tengo que llegar a mi utilidad o pérdida fiscal, ¿no? En fin, dentro de los papeles de trabajo tenemos un checklist. Vale la pena que este checklist lo hagamos mes con mes. Y si hay observaciones, colocarles. Poner ahí cómo se cumplió. Se cumplió cuando. El de enero se cumplió a más tardar el 5 de febrero de 2018. El de febrero el 5 de marzo. El de abril el 5 de mayo. En fin, y así me voy sucesivamente durante todo el año para que terminando el mes de diciembre, pues en enero, el 10 de enero o el 15 de enero tenga yo terminados todos los que tenemos aquí con sus observaciones. Hay algunos que son actividades periódicas, ¿no? Expedir CFDIs. Ver que cumplan con los requisitos del anexo 20. Hacer el registro contable y fiscal de los mismos. Emitir los complementos de pago. Revisar el registro contable y fiscal de operaciones extraordinarias. Cuidar el manejo de la moneda extranjera. Hacer el cálculo del tipo de cambio fiscal y el tipo de cambio contable. Porque recordemos que las diferencias cambiarias, unas son las contables y otras son las fiscales. En ese sentido, necesito forzosamente hacer ambas determinaciones. Las operaciones de enajenaciones a plazo si las hubiera, devoluciones, descuentos, bonificaciones, la emisión de las notas de crédito, las cuentas de orden, las conciliaciones bancarias,
la conciliación de los ingresos de los FDIs entre los reportados con los que tengo efectivamente registrados en contabilidad, si fuera el caso del inventario acumulable, pues el control que se lleva al respecto, y auditar todos los procedimientos de depósito de valores y los documentos por cobrar. Y de ahí ya me voy brincando a otras áreas, ¿no? En materia de costos y gastos y deducciones, pues enfrentarlos con los FDIs, enfrentarlos con los ingresos, cuidar la recepción de los documentos, los que tengan necesariamente que cerrar en materia de FDIs al cierre de mes y al cierre del ejercicio. Si hay compras y operaciones extraordinarias, también darle consecución a ello. El costo de ventas, la determinante de la parte contable y la parte fiscal, la deducción de inversiones con los topes en materia de automóviles, el registro de mis diferentes cuentas contables que son provisiones o reservas, como son cuentas incobrables, inventarios obsoletos, etcétera, gastos por comprobar, erogaciones no deducibles. Otras obligaciones de cierre del ejercicio, la preparación de los estados financieros, la declaración de cada uno de los impuestos en forma mensualizada, el tratamiento de los saldos a favor, la contabilidad electrónica y las balanzas. En este sentido, las que se envían cada mes, el catálogo de cuentas, las modificaciones al catálogo de cuentas, trámites ante autoridades, ya sea administrativas, estatales, municipales, laborales, cualquier otro, detallamos y lo colocamos. Y de aquí ya nos podemos ir al checklist de los papeles de trabajo. El ajuste anual por inflación. Cómo se fue calculando mes con mes los promedios. Fue acumulable, fue deducible. Las pérdidas fiscales, su actualización durante el ejercicio. Lo que afectamos para pagos provisionales. Los ingresos nominales, el coeficiente de utilidad, la PTU si es que decidí ocupar el estímulo fiscal al respecto. En materia de retenciones, la integración del auxiliar de las mismas y el entero. En el caso del subsidio para el empleo, igual es el mismo caso. Luego me voy a IVA para registrar los actos de actividades grabadas mes con mes, lo facturado contra lo efectivamente cobrado y un enfrentamiento de los estados de cuenta. El registro de mis impuestos trasladados, el impuesto acreditable, los acreditamientos que tengo con sus requisitos de que sean erogaciones estrictamente indispensables, deducibles para ISR, el IVA retenido y finalmente el pago mensual definitivo. La informativa, la DIOT. Luego en materia de sueldos y salarios, el acumulado de mis auxiliares de nóminas, las retenciones, la entrega del subsidio, los pagos de las cuotas de seguridad social, IMSS, Infonavit, etc. El timbrado del CFDI versión 1.2, los avisos presentados, altas, bajas, modificaciones, la actualización del SUA, los créditos del Infonavit si algún empleado los tuviera. Luego en materia de administración y contabilidad, algunos temas muy simples, arqueo de caja, cuentas por cobrar, la reserva por estimaciones de cuentas incobrables, el corte de formas o documentación, los inventarios, la toma física del anual y los mensuales, si hubo cálculo de efectos inflacionarios, el cálculo de la NIF de 3, de la NIF de 4, el estado de posición financiera base flujos, que es la NIF de 2, en fin, el tema de las actas de asamblea para efectos corporativos, la deducción de inversiones, la parte que es deducible y no deducible de las participaciones, de las prestaciones exentas que reciben los trabajadores, hasta llegar al resultado fiscal y la actualización de las cuentas CUCA, CUFIN, CUFINRE, ¿no? Básicamente. En materia de los trabajadores, el cálculo del impuesto anual, las cartas para que les entreguemos más o menos percepciones para que puedan ellos estar listos para compararlo con lo que está en la plataforma del SAT, el cálculo de la PTU y la informativa, más bien la información para la informativa de primas de riesgo de trabajo. Ahora nos vamos a la parte presupuestal, hacer una proyección del coeficiente de utilidad, ¿no? Vamos a ver cada mes cuánto esperamos facturar por ingresos propios, cómo esperamos que el ajuste anual por inflación crezca, los intereses a favor, ganancia en venta de bienes, acciones, los anticipos recibidos de clientes, etc. Y en el lado de las deducciones, mismo caso. Descuentos, costo de ventas, gastos, inversiones, lo que son activos fijos, ajuste anual por inflación deducible, intereses a cargo, etc., ¿no? Hasta llegar a mi utilidad o pérdida fiscal. ¿Por qué me sirve esto? Porque esto me va a permitir ver si el coeficiente de utilidad se me fue muy arriba, ¿cómo puedo solicitar disminución el segundo semestre del año, ¿no? Hasta llegar al impuesto del ejercicio.
En esa proyección también hago la de los provisionales, cuáles serían mis ingresos nominales, el coeficiente de utilidad, la disminución de pérdidas, PTU si fuera el caso, y los pagos y las retenciones realizadas en el transcurso proyectado del mes. Esa es la parte presupuestal. Con eso preveo 2019, puede resultar muy interesante. Vamos a revisar que hay una serie de sentencias de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en el caso de la previsión social, limitar la deducción fue algo que en su momento dictó la inconstitucionalidad de la norma al determinar un promedio de partidas de previsión social para trabajadores sindicalizados de aquellos que no eran sindicalizados, ¿no? Entonces esto pues, se fue a tribunales y se perdió. En materia de impuesto al valor agregado, así tenemos un efecto en subcontratación. Yo, para efectos de subcontratación, tengo que demostrar que se trata de una prestación de servicio independiente, es decir, que el intermediario cuenta con los herramientas y las herramientas, así como la infraestructura suficiente para cumplir con sus obligaciones laborales. De ser así, se considera patrón y no intermediario. Ahora bien, el conflicto se da en el momento en que no se cumple alguno de los requisitos del 15A, que ya habíamos platicado anteriormente, por ejemplo, que alguien haga labores similares a las que realizan los subcontratados. En ese momento, el 15A deja de tener razón en materia de subcontratación y entonces esos trabajadores se convierten en empleados del beneficiario de los servicios. Y si el beneficiario de los servicios le está pagando a un tercero por esos trabajadores y se pierde la independencia y se convierte en subordinación, el artículo 14 de la ley del IVA dice que la subordinación no causa IVA. ¿A qué me lleva esto? A que las facturas que me entregó el intermediario o subcontratista me las debió haber facturado sin IVA. Y al haberme las facturado sin IVA, adivina qué, provoca que mi IVA no sea acreditable. Y hay varias tesis al respecto, entonces habrá que considerar esto porque inclusive se dice, y a través de una jurisprudencia, que es válido que la ley del IVA se soporte en la interpretación del 15A de la Ley Federal del Trabajo para entender si se trata de subordinación o no y en ese momento resolver sobre la causación o no del impuesto. Lo que me puede llevar a tener varios problemas al respecto. Tenemos en el material que les estamos proporcionando tesis relativas a diferentes casos que se han venido presentando en tribunales. Por ejemplo, la determinación presuntiva del impuesto sobre la renta en términos del artículo 90 de la ley del ISR y 59 del Código, donde pues, es aplicable por parte de la autoridad, aunque puede ser incompatible. Entonces vale la pena considerarlo, porque además esto es a partir de la legislación de 2013. La naturaleza de las pérdidas fiscales, no puede haber un resultado fiscal negativo, el cálculo de la utilidad fiscal o financiera para poder repartir dividendos, es decir, si no hay utilidad contable, pues no puede haber distribución de dividendos. ¿Qué se debe entender por ingresos? ¿Cómo se clasifican las deducciones en estructurales y no estructurales? El cálculo del ajuste anual por inflación no viola el principio de equidad tributaria. Las relativas a contabilidad electrónica, donde pues sí, todos tenemos que subir las balanzas porque ya es constitucional la obligación de conformidad con esta resolutiva. En fin, hay toda una serie de jurisprudencias que vale la pena, o tesis que vale la pena que estén ustedes ahí revisando, ¿no? El tratamiento para el blindaje de autos y algunas otras. Vamos ahora al cuadro de resumen de las retenciones en materia de IVA. En materia de IVA tenemos, por ejemplo, el artículo 1A. Bueno, no por ejemplo, el artículo 1A es el que regula las retenciones. Si soy institución de crédito, debo retener el IVA en su totalidad cuando estoy adquiriendo un bien por adjudicación judicial o fiduciaria. ¿Cuánto? El 100% de IVA. En el caso de personas morales, que personas físicas les presten servicios independientes, les cobren arrendamiento o comisiones, les deben retener el IVA en las 2/3 partes. En el caso de personas físicas o morales que le facturen desperdicios que son utilizados como insumos para la industria, hay que retener el IVA en su totalidad.
El servicio de autotransporte terrestre, cuando lo prestan personas físicas o morales, hay una retención del 4% de la contraprestación pactada. Y en el caso de personas físicas o morales que realizan operaciones con residencia en el extranjero, también deberán retener el IVA en su totalidad. Entonces vamos a poder ubicar este cuadro, el total de retenciones. Y luego tenemos una de las declaraciones informativas que están vigentes. Algunas hasta el 15 de febrero. Hay unas mensuales de contraprestaciones recibidas en efectivo, más de 100,000 pesos el día 17 de cada uno de los meses en que se vayan recibiendo estas, las de fideicomisos, en fin. Hay todo un resumen de declaraciones, puntéenle si es que están cumpliendo con ellas, ¿no? Con esto estamos llegando al caso práctico integral y vamos a revisar la totalidad de las cédulas que aquí tenemos, que creo vale la pena hacer el análisis a fondo. Nuestra empresa se llama Colorea Tu Mundo. Fue constituida el 18 de junio de 2003 y se dedica a la fabricación de pinturas, barnices y lacas, así como de brochas, solventes y estopas. Y es compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación, además de la fabricación como tal. Está domiciliada en la Ciudad de México. Tiene pérdidas fiscales hasta por 217,420 pesos. Está utilizando el sistema de costo absorbente y el método de evaluación es primeras entradas, primeras salidas. Está registrando resultados cambiarios porque tiene cuentas por cobrar en moneda extranjera y obligaciones también en moneda extranjera. Tiene un contrato de arrendamiento con la socia de la compañía, por lo que genera operaciones con partes relacionadas. Hubo un ajuste por ahí de 76,559 pesos que se debieron haber reflejado. Entonces vamos a ver el ajuste que las autoridades nos hicieron. Hay dividendos por 600,000 pesos que provienen de Cufines hasta 2013. Muy bien, vamos ahora a la resolución del caso práctico. En las láminas, como pueden observar, lo primero que tenemos son los estados financieros, el estado de posición financiera. El estado de posición financiera lo tenemos dividido perfecto por lado de los activos, pasivos y capital, o como le llamamos nosotros y nos gusta decirle, inversiones, obligaciones e inversión de los accionistas. Las inversiones las tenemos divididas en corto y largo plazo. En el corto plazo tenemos desde el efectivo y equivalentes, las inversiones temporales, las cuentas por cobrar de la operación, que son regularmente la cartera de clientes, otras cuentas por cobrar y lo que es el inventario que se encuentra en los artículos para la venta y producción. Luego en el largo plazo tenemos lo que se denomina vulgarmente el activo fijo: terrenos, construcciones, equipo de oficina, cómputo, maquinaria y equipo, automóviles y equipo de reparto. Por otro lado, la depreciación acumulada o recuperación acumulada la tenemos en la parte inferior. Tenemos inversiones en subsidiarias, por lo tanto lo estamos manifestando en otros activos en la parte inferior, inversiones en acciones e impuestos diferidos. En el lado de las obligaciones también lo hemos dividido en corto y largo plazo. La provisión de la PTU, los impuestos por pagar, proveedores, anticipos de clientes y otras obligaciones. En el largo plazo, lo que son reservas para primas de antigüedad y documentos por pagar. Ahora bien, la inversión de los accionistas está el capital, algunas aportaciones para futuros aumentos de capital que veremos no se encuentran respaldadas por actas de asamblea. Y para efectos del ajuste anual por inflación la tenemos que considerar como una deuda. Las utilidades acumuladas y evidentemente la utilidad del ejercicio. Esto es nuestro estado de posición financiera. Después tenemos el de resultados. Tratándose del estado de resultados, parte de las ventas netas menos el costo, le restamos los gastos de operación, tuvimos un producto integral de financiamiento y estamos llegando al adicionar la participación en subsidiarias a una utilidad de 1,729,877 con un impuesto sobre la renta de 918,838 pesos. Esto nos genera la utilidad de 811,039 que tenemos también en nuestro estado de posición financiera, 811,039 pesos. Nuestra balanza de comprobación, esta balanza que vamos a convertir en XML y le tenemos que mandar al fisco, donde observamos pues los saldos que están amarrando perfectamente con el estado de posición financiera. Ahí tienen también la utilidad del ejercicio. Tenemos la balanza de comprobación en la parte correspondiente a los resultados, las ventas menos devoluciones, descuentos y demás, que también amarran con nuestra utilidad. Y finalmente las cuentas de orden. En las cuentas de orden nosotros manejamos exclusivamente la parte relativa a las cuentas fiscales.
Entonces tenemos, por ejemplo, la contracuenta de ingresos acumulables con sus diferentes rubros, como son ingresos propios, ajuste anual por inflación, intereses, anticipos de clientes y lo que es recuperación de cuentas incobrables. Del otro lado tenemos las deducciones, costo de lo vendido, interés de vengas a cargo, deducción de inversiones, otras deducciones, devoluciones y rebajas con su contracuenta de deducciones autorizadas. Y finalmente tenemos la de la CUCA y las CUFINES, ¿no? Ahí están perfectamente nuestras cuentas de control. Si entramos a ver el asunto de la CUCA, podemos observar que tenemos una aportación cuando inicia la compañía de 500,000 pesos. 500 más 200 que hubo en 2008 nos da los 700,000 pesos que tenemos en el capital contable. Si vemos nuestro estado de posición financiera, tiene 700,000 como capital inicial, como capital social, que es la sumatoria del capital de aportación inicial, $500,000, y el aumento de capital de 200,000 pesos. Así, lo tenemos que actualizar para efectos fiscales. Si bien es cierto que tenemos un valor contable de 700,000 pesos con 1,500 acciones en circulación, lo que me da un costo por acción de 466 pesos, también lo es que al venir actualizándolo para efectos fiscales el valor cambia. Entonces tengo yo, por ejemplo, los 500,000 aportados en junio de 2003, que debo actualizar a diciembre del mismo año. Esa es mi primera actualización. Tomo el índice nacional de precio al consumidor de diciembre de 2003 y lo divido entre el de junio de 2003, mismo año. Me da 1.0269, que multiplicado por el $500,000 de pesos, me da un capital actualizado al cierre de dicho ejercicio de 513,450 pesos. Así lo voy trayendo a diciembre de cada uno de los diferentes años hasta llegar a 2007, que importa un valor de 602,461 pesos con 44 centavos. Muy bien, con 41 centavos, perdón. Esto, a diciembre de 2007, lo tengo que considerar para efectos del movimiento que se dio en mayo de 2008. Aporté 200,000 pesos más. Por lo que actualizo los 602,000 de diciembre de 2007 a mayo de 2008. Me da un factor de actualización de 1.0161, que multiplicado por los 602,000 me va a dar un importe de 612,161 pesos. Le sumo los 200,000 de capital aportado y ya tengo 812,161 pesos con 4 centavos. Me lo traigo a diciembre de 2008, 851,388 con 42, y de ahí para adelante llego hasta diciembre de 2018, que es el año para el que vamos a preparar nosotros la informativa o el dato informativo que me da la declaración de pago. Esto nos lleva a 1.251,948 pesos con 19 centavos. Situación interesante porque tengo 1,500 acciones en circulación que ahora para efectos fiscales valen 834 pesos con 63 centavos. Como podemos observar, la diferencia entre el valor contable y el fiscal es importante por motivos inflacionarios. Muy bien, tengo después las integraciones de mis diferentes cuentas, lo que son impuestos por pagar, tengo impuestos diferidos, tengo ISR y PTU diferida, tengo la integración de los impuestos por IVA, impuestos sobre la renta por retenciones, Seguro Social Infonavit, etcétera, ¿no? Luego tengo la integración de mis pagos provisionales, el IVA acreditable, y nos vamos a las primeras hojas de cálculo de control anualizado. Dentro de ellas, lo primero que tengo que hacer es la facturación. ¿Qué facturé? Tengo el monto de las contraprestaciones sin el impuesto al valor agregado. Entonces, por enajenación de bienes, en enero fueron 2,351,319 pesos. De prestación de servicios, 96,000 pesos. Hubo rebajas y descuentos por 164,000, lo que da una facturación neta de 2,282,513. Al finalizar el día, yo facturé 34,818,963 pesos. Sin embargo, lo que cobré de los 36 millones de facturación de enajenación de bienes, 34 millones. De los 953,000 de prestación de servicios, 942,000. Y así sucesivamente hasta que llego a 36,602,999 pesos de actos afectos a IVA. Vendí una maquinaria y además hubo importación de servicios porque pagué regalías. Vamos a observar que entonces tengo de un lado el IVA por lo que es la cobranza y del otro el IVA por lo que son los pagos que voy realizando en el transcurso del año. Compré bienes por 24 millones,
Pagué servicios por 3 millones, importé servicios por 210 mil pesos, arrendé bienes en 865 mil pesos y tengo ahí la compra de un automóvil que es 175 mil pesos deducibles y los otros 131 mil 890 no son deducibles, ¿no? Básicamente es lo que tengo dentro de mis compras, que en el año ascendieron a 29 millones 135 mil 330 pesos, más el pago de servicios, arrendamientos e importaciones. Muy bien, hice otros pagos que no causan IVA, lo que son contribuciones a cargo, donativos, y tengo pues ya un total de erogaciones tanto que causan como que no causan IVA por 29 millones 254 mil 827 pesos. Cerré mi cédula de conciliación entre los ingresos facturados y las cobranzas para efectos de IVA. Ahora me voy a mi control de la conciliación contable fiscal, partiendo de mis ingresos, costos y gastos contables y mis ingresos acumulables y deducciones autorizadas fiscales para poder obtener el resultado del ejercicio. Tengo 36 millones de pesos en ventas de bienes, 953 mil en prestación de servicios, que es lo que tenemos facturado en el año. Y hubo devoluciones, rebajas y bonificaciones por 2.638.000. Ese es el primer renglón de diferencia en mi conciliación contable fiscal, porque contablemente es una disminución de mis ingresos, pero fiscalmente no. Fiscalmente lo vamos a observar en la parte de abajo, es el primer renglón de mis deducciones autorizadas. Parto de mis costos y gastos, hice devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Estos 2 millones se van como una diferencia de la conciliación contable fiscal. Luego tengo anticipos de clientes, es un ingreso acumulable para efectos fiscales, pero no contable. Ajuste anual por inflación acumulable, lo tengo en la columna fiscal. Los intereses devengados a favor, lo tengo en la columna fiscal. Oye, espérame, pero a los intereses también son contables. Sí, pero acuérdate que ese está en un renglón que se llama gasto o producto integral de financiamiento y lo tengo en mi estado de resultados más abajo para efectos contables. Lo vamos a observar en costos y gastos como el último renglón. Gasto producto integral de financiamiento, 144.486 pesos. Luego tengo ganancia en venta de activo fijo, la contable y la fiscal son diferentes. Ingresos por recuperación de cuentas incobrables, participación de resultados en subsidiarias, que solo es contable, y el ajuste por precios de transferencia, que solo es fiscal. Ahora sí, me voy a las deducciones y a los costos y gastos. En materia de deducciones, costos y gastos, tengo devoluciones, rebajas y descuentos, ya lo habíamos dicho, primer renglón de las mismas. Costo de ventas, el contable y el fiscal es diferente. Vamos a revisar una cédula para ese amarre. Gastos con partes independientes, 8.085.000 contra 8.033.000. Esas diferencias las tenemos integradas en otra cédula. Pérdida en venta de activo fijo no hubo. Cuentas incobrables, hay una cantidad que estamos haciendo deducible. El producto integral de financiamiento que ya habíamos platicado, lo que me da una utilidad para efectos contables de 1.977.030 pesos. Menos la provisión de impuestos sobre la renta propio y diferido, menos la provisión de PTU propia y diferida. Tengo 811.039 pesos de utilidad contable. Me voy a la parte fiscal. En la parte fiscal tengo una utilidad de 2.664.000 menos PTU pagada por 86.000 menos pérdidas fiscales actualizadas por 219.000, lo que me da una base de ISR de 2.358.890 pesos. Vamos a revisar mi conciliación contable fiscal. Primero, reviso los 8.085.000 contra los 8.033.000, que es lo que tenemos en gastos con partes independientes. Venga. ¿Cuáles son mis primeras diferencias? De entrada, tengo prestaciones exentas no deducibles de la base del impuesto de la renta por 117.113 pesos. Luego, me voy al siguiente renglón, que es provisión para primas de antigüedad del ejercicio, 2.068 pesos. No son deducibles. ¿Por qué? Porque no cumplen con los fondos de pensiones y jubilaciones. Luego tengo intereses devengados a cargo, 217.000, que es para efectos fiscales. Recordemos que en nuestro caso está en el producto integral de financiamiento. Posterior a ello tengo la deducción de inversiones o depreciación, 457.999 contra 376.268. Esto lo vamos a revisar dentro del cálculo de la deducción de las inversiones. Allá lo vamos a tener. Luego tenemos honorarios a personas físicas, 17.000 de diferencia. Ese es un pago que se hizo a un prestador de servicios, pero el cheque no lo cobró en diciembre, lo cobró hasta enero. Entonces vamos a ver esos 17.000 cómo se integran. Posterior a ello encontramos viáticos o gastos de viaje. De los 214.552 tenemos
que solo 199.565 cumplen con requisitos fiscales, por lo que 14.987 no lo hacen. De las comidas en restaurantes y bares tenemos 66.335 pesos, que el 81.5% no son deducibles, por lo tanto solo consideramos para efectos fiscales una deducción por 5.639. Ahí tenemos los 60.000 de diferencia. Al final tenemos otras erogaciones que para efectos fiscales no se van a incluir por 210.353, y ese importe pues lo consideraremos dentro de mis gastos para efectos contables, no así para efectos fiscales. Muy bien, hicimos una cédula que regularmente tenemos para calcular lo que son los ajustes mensuales, si es que hubiera que hacer cálculos al respecto. Tenemos nuestra cédula y después vamos a ponerles los papeles de trabajo que me permiten ir amarrando mis ganancias y pérdidas cambiarias, tanto para efectos contables como para efectos fiscales. Tenemos, por ejemplo, nuestra cartera. En la cartera tenemos una cuenta por cobrar de $10,500. El saldo inicial lo estamos valuando al tipo de cambio del cierre de mes o del cobro del mes o del pago del mes. Entonces, estamos nosotros haciendo la evaluación. Primero tenemos una columna que dice tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación. Esta se encuentra después del saldo. Y luego tenemos la conversión para efectos fiscales, el tipo de cambio que el sistema financiero nos da, y la conversión para efectos contables. Vamos a observar que el tipo de cambio, por ejemplo, tenemos $21,715, que es el saldo anterior, al tipo de cambio de 19.73 pesos nos da un valor fiscal de 424,000. Mientras que en sistema financiero, el que manejamos nosotros con el banco que de manera recurrente trabajamos, nos da 434,300. Evidentemente traemos una diferencia. De tal suerte que cuando me pagan los $10,500 y me los pagan en dólares, yo para efectos fiscales lo evalúo el tipo de cambio de 18.63, pero para efectos contables lo tengo que evaluar al tipo de cambio que lo tiene nuestro banco. Entonces tengo yo ahí una pérdida cambiaria de 11.543 pesos para efectos fiscales y solo de 10.500 para efectos contables. Así seguimos con el resto de las cédulas y podemos ir haciendo un resumen de pérdidas y ganancias cambiarias. Luego, estos saldos que tenemos al cierre de cada mes los tenemos que evaluar al tipo de cambio del inicio de mes para llevármelo a los promedios en el ajuste anual por inflación. Entonces, si veo yo en mi cédula anterior, mi saldo el cierre de enero lo tengo que llevar al tipo de cambio de principios de enero. Por ejemplo, el saldo al cierre de enero es de $11,215. Entonces los $11,215 me los llevo a tipo de cambio de principios de mes y lo evalúo. Y así sucesivamente lo voy realizando con el resto de mis saldos finales. Llego a 1.978.348, que formará parte de los promedios que voy a llevar en cuentas por cobrar en moneda extranjera en mi cédula concentradora de créditos para el ajuste anual por inflación. De tal suerte que aquí tengo en esta cédula cuentas por cobrar, 1.978.348, que me lleve ahí. También tengo otras cuentas por cobrar, cuentas de cheques, inversiones en valores y las cuentas por cobrar en moneda nacional. Tengo por ahí un saldo a favor de impuestos en septiembre que se declaró, lo incluyo también como dentro de los saldos. Finalmente lo recuperé en el mes siguiente y esto me da un total de 40.404.816 pesos de créditos que dividido por 12 obtengo un promedio anual de los mismos de 3.367.068 pesos. En este orden de ideas voy a realizar algunas consideraciones para la determinación de los créditos. No se incluyen aquellos que sean a favor de personas físicas o menos de 30 días. No se incluyen los que sean a favor de accionistas. No tengo tampoco considerados aquellos que, si son a favor de accionistas, se pueden considerar cuando están denominados en moneda extranjera. No tengo considerados tampoco aquellos que son a favor de funcionarios y empleados, tampoco los que son a cargo de fideicomisos, fideicomisarios o fideicomitentes, pagos provisionales de impuestos ni estímulos fiscales, aquellos que se acumulen hasta que son efectivamente cobrados tampoco,
El efectivo en caja tampoco está considerado. Básicamente es lo que no se incluyó en el capítulo de los créditos. Luego me voy a la moneda extranjera, hago lo mismo. Los saldos al final del mes los valúo a la paridad de principios de mes para mis cuentas por pagar en moneda extranjera. Y los incorporo. Aquí tengo los 11.606.450 valuados al tipo de cambio principio de mes en mi tercera columna. Tengo proveedores y otras obligaciones y las famosas aportaciones para futuros aumentos de capital. ¿Se acuerdan? Traíamos ahí 200,000 pesos que se convirtieron en 450,000 en el mes de septiembre. Bueno, pues me dan 3,400,000 pesos que estamos incorporando a la cédula. Y las contribuciones causadas pendientes de pago. Tengo 42,778,394 pesos que me dan un promedio anual de deudas de 3,564,866 pesos. Ahora sí, comparo mis créditos con mis deudas. Mis deudas son mayores en 197,798 pesos por el factor de ajuste anual que se determina dividiendo el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 2018 entre el de diciembre de 2017 y restándole la unidad. Esto me dice que tenemos una inflación estimada, por supuesto, porque el de diciembre de 2018 a la fecha no ha sido publicado, entonces estamos poniendo un índice estimado de 0.0372. Hay que manifestar que el presente gobierno prometió tener una inflación menor al 4%, pero vamos a rebasar esa cifra en materia económica. No obstante, nuestro ejercicio para efectos didácticos lo hicimos con una inflación del 3.7. Nos da un ajuste anual por inflación de 7,358 pesos. Si me regreso en mis láminas a la cédula integradora de resultados contables y fiscales, tengo ajuste anual por inflación 7,358 pesos. Perfecto. Muy bien, con eso logramos este ajuste. Ahora, tengo mi cédula concentradora de ganancias cambiarias, 325,372. Me voy a mi cédula, pues voy a encontrar en las ganancias cambiarias los famosos 300 y tantos mil pesos que tenía yo determinada en mi cédula, ¿no? Y lo mismo va a ser los 361,000, son 361,868, ¿no? Y lo mismo va a suceder con las pérdidas cambiarias, ¿no? Ahora, tengo un ejemplo que es la venta de una maquinaria. Para efectos contables, la maquinaria trae una recuperación acumulada de 1,117,700 pesos, que se calculó de conformidad con unidades producidas. Tenemos ahí unidades estimadas de producción, lo que nos está llevando a la cantidad de la depreciación contable que me tengo que ir llevando año con año respecto de esta maquinaria. Esto me lleva a que la maquinaria tenga un saldo pendiente de deducir a valor contable de 238,800. La vendí en 525,000 pesos, me da una ganancia de 292,200. Para efectos fiscales yo aplico la tasa del 10% y a la fecha tengo 360,000 pesos pendientes de deducir, que por el factor de actualización obtenido desde la fecha de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del periodo de uso del bien en el ejercicio, que se vendió en abril, por lo que ocupamos el índice de febrero, entonces me da 1.3509, que actualizado me da 486,324 pesos. Comparado esto con el precio de venta, que fue de 525,000 pesos, me da 38,676 pesos de ganancia fiscal. Y perdón, corrijo el tema, lo vendí en abril, entonces meses completos de uso, enero, febrero y marzo. Si me voy a la regla, tiene que ser enero y febrero, me regreso al anterior, es enero 2018, entre la fecha de compra agosto de 2010, es lo que me da el factor y es lo que tenemos en la cédula. Esto pues me lo llevo también a mi cédula concentradora, son 292,200 de ganancia contable y 38,676 de ganancia fiscal. Tenemos aquí en la ganancia en venta de activos fijos los 292,200 y los 38,676, ¿no? Entonces, como pueden observar, todas las cédulas amarran. Perfecto. Tenemos el reporte de la cuenta incobrable por 180,000 pesos que recuperamos. Ahí está, los 180,000 pesos. Luego me voy al costo de ventas. Tratándose del costo de ventas, tenemos las diferentes
Valuaciones. Primero, parto del estado de costo de producción y ventas completo. Inventario inicial de materia prima más compras de materia prima menos el inventario final. Llego a la materia que se consumió y que pasó a producción en proceso más la mano de obra y los indirectos. Le sumo el inventario inicial de producción en proceso y le quito el final para ver lo que es el costo de producción. Le sumo el inventario inicial de productos terminados. Si hubo compras de productos terminados las agrego y le resto el inventario final para llegar al costo de producción al costo de ventas de mis productos. Ahora bien, vamos a observar que hay diferencias, por supuesto, por los comentarios que habíamos hecho. Por ejemplo, en las compras de materia prima fueron 67,384 pesos. Pero hubo más compras, bajo y llego a compras de artículos terminados 19,083. Entonces esto me obliga a llevar como que un resumen, ¿no? Inventarios iniciales más compras menos inventarios finales. Le agrego la mano de obra y los costos indirectos y llego a mi costo de lo vendido, el contable y el fiscal. Las cantidades se amarran perfectamente: 24,260,000, 24,260,000, 23,794, 23,794 y diferencias por 465,900 pesos. Las compras fueron 86,467. Las compras de 86,467 son compras no deducibles. Estas compras no deducibles las tenemos entre las de materia prima más producto terminado comparadas con aquellas que nos dieron vía facturación. Entonces esos 86,000 de compras totales nacionales, que fueron 20 millones contra 19,914, pues los tenemos divididos entre los 67,000 de materia prima y los 19,000 de producto terminado. Luego tenemos en mano de obra una diferencia de 117,113 pesos, que tengo dentro de mis sueldos y salarios partidas exentas no deducibles por 117,113 para efectos fiscales. Eso lo que provoca es que en mi mano de obra esos 117,113 no los pueda yo deducir. Y luego tenemos también las depreciaciones. Si observamos en la lámina de abajo, en la integración de costos indirectos del costo de lo vendido, dice deducción de inversiones cargadas a costos, 442,820 contra 595,329. Ahí también tenemos una diferencia. Entonces tenemos que irnos al cálculo de mi deducción de inversiones. Voy a brincarme algunas láminas para llegar a la deducción de inversiones. Tengo aquí mis diferentes inversiones: construcciones, una mezcladora, el equipo de oficina, el monto original de la inversión por el porcentaje máximo en el número de meses utilizados en el ejercicio, me da una deducción nominal actualizada. Ahora, de esta deducción que me da en el año, tengo que dividirla. Una parte se va al costo de ventas y otra parte se va a los gastos de operación. Contablemente son 765,019 pesos, de los que yo voy a traspasar al costo de ventas el 100% de la depreciación de la maquinaria y el 65% de la construcción, que son los 442,820, que fiscalmente son 595,329, 442 y 595. Me regreso y llego a 442 y 595. Pero por otro lado, tengo una parte que se va a gastos de operación, 322 y 376,000. Estos los vamos a tener en la cédula concentradora global. Aquí está. Lo tenemos en las depreciaciones que están en los gastos, ¿no? Entonces tenemos aquí en mis depreciaciones del ejercicio las cantidades, ¿no? Entonces finalmente los estamos vinculando con nuestras cédulas en el caso de las depreciaciones, ¿no? Ahora vamos a ver las deducciones de sueldos y salarios. En materia de sueldos y salarios tengo algunos topes que se tienen que considerar, como es el fondo de ahorro, por ejemplo. En el caso del fondo de ahorro, tengo limitantes en la deducción hasta por el 13% del salario del empleado, sin que supere una unidad de medida y actualización multiplicada por 1.3. Tengo los dos topes. Mis trabajadores no sindicalizados les estoy dando el 15% y al sindicalizado el 13%, pero el sindicalizado gana salario mínimo, entonces no se le aportó fondo de ahorro en el año. A los no sindicalizados se les aportó el 15%.
Hay una cantidad que excede de los límites, 10,132 pesos para nuestra directora general y 4,520 para la vendedora. Y dentro de los límites tenemos un total de 67,624 pesos. El tema resulta muy interesante hasta aquí. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo hacer deducibles también los 14,000 siempre y cuando les cubre el impuesto sobre la renta que se causa por ese excedente a los trabajadores, y dicho impuesto que yo pagué por cuenta de ellos se los incluya como un ingreso gravable y ellos paguen el impuesto que se cause de manera adicional. Entonces genera una cédula en la cual estoy determinando por cada trabajador cuánto tengo como ingreso excedente de previsión social que rebasó un límite. Y son los mismos 14,652, como podemos observar aquí. 14,652, 14,652. De diversas prestaciones que otorgué. En esta cédula veo que a mis trabajadores les di, por ejemplo, reembolsos para gastos de funeral para la vendedora. Subsidios de incapacidad también para ella. Despensas para todos. El fondo de ahorro que excede de los límites. ¿Y qué más les dimos? Básicamente son las prestaciones que tenemos aquí. Tenemos un seguro de gastos médicos mayores también que le dimos nada más a los no sindicalizados. Abajo tenemos el fondo de ahorro excedente, los 14,652. Y se los estamos integrando al resto de sus percepciones. Aquí tenemos las percepciones del ejercicio de todos mis trabajadores. Ahora, esta cédula del total de percepciones y prestaciones me lleva a el desglose de los ingresos exentos. Acabamos de observar que tengo ingresos exentos por aguinaldo, horas extras en el caso del trabajador sindicalizado, primas vacacionales, PTU. La PTU se le dio a la vendedora y al trabajador sindicalizado, por lo que tiene una exención. Luego tenemos previsión social exenta, el fondo de ahorro exento hasta por los límites, los gastos médicos mayores. Hubo un viaje por parte de nuestra directora. Hubo viáticos comprobados por 32,760 y hubo viáticos no comprobados por 2,240. Oye, pero se los estás exentando, Manuel. Sí. Recordemos que hay una regla muy interesante que me dice que cuando yo le doy un viático al trabajador, puede no comprobar, hasta por el 20% del viático. A Blanquita le dimos 35,000 pesos de viático. 35,000 por el 20% son 7,000 pesos. Lo que no comprobó fueron 2,240, por lo tanto estarán exentos aunque no estén comprobados. Claro, esto tiene un tope anual, no puede rebasar de 15,000 pesos al año, entonces habría que considerar eso, pero aquí no lo está rebasando. Ahora, con estas cédulas podemos nosotros ir a la parte de qué se considera deducible y qué no deducible de las diferentes percepciones exentas de los trabajadores. Entonces tengo que aplicar una reglita, la regla 33129. Me dice que divide las percepciones exentas de los empleados entre el total de sus ingresos por sueldos en 2017 y en 2018. Divido el concepto que me marca la regla de cada uno de los años y me da un factor del 7,88 en 2017 y del 8,88 en 2018. Al no haber disminuido, me dan la oportunidad de hacer deducible el 53 en lugar del 47. Si hubiera bajado la proporción de ingresos de los trabajadores, me hubieran castigado y me hubieran dicho que solo haría deducible el 47%. No fue el caso, entonces tomo los ingresos exentos de los trabajadores y los multiplico por el porcentaje del 53 para deducirlo y el 47 lo considero no deducible. Aquí vamos a observar que del total el 47 son los 117,112,97. Esa es la partida que me estoy llevando como no deducible dentro de mis ingresos exentos en el costo de lo vendido de mis trabajadores. 117, 113, ¿no? Entonces, como quiera que sea, ahí se encuentra este cálculo. Tenemos también un par de cédulas más. Tuvimos un asimilado a salarios al que le calculamos su impuesto anual. Vemos que no tiene derecho a subsidio para el empleo, no tuvo derecho a exenciones, no tiene prestaciones. Y finalmente la cédula concentradora de pérdidas cambiarias, que tenemos también aquí, los 217,382 que nos llevamos para la parte fiscal, ¿no? Entonces ahí están, eran 361,000 en los intereses a favor y 217,000 en los intereses a cargo, ¿no? Entonces nos vamos a la cedulita de una vez para cerrar ese pendiente del amarre. Y tengo 361,866 de intereses a favor y tengo 217,382 de intereses a cargo. Cerrado. Con eso cerramos la parte fiscal.
independientemente del resultado por posición monetaria contable, ¿no? Muy bien. Ahora estamos mostrándoles algunas cédulas de control. Por ejemplo, estas son los pagos de honorarios. Y aquí tenemos el caso de nuestra persona física Diego Lazo Fantástico, el cual tuvimos 17,000 pesos que los consideramos no deducibles de los 101,000 que se le pagaron. Oye, ¿por qué esos 17 no son deducibles? Es que fíjate que en la conciliación bancaria de diciembre encontramos un cheque no cobrado por 16,206 pesos. Oye, pero son 16,206, no 17,000. Sí, pero acuérdate que es persona física por honorarios. Entonces, el honorario fue de 17,000, el IVA de ese honorario son 2,720 y hay retenciones. La retención de impuesto de la renta, el 10% de la contraprestación, 1,700. La retención de IVA, las 2/3 partes del IVA trasladado, 1,814. Lo que le da un neto de 16,206. Independientemente de que sean los que no se cobraron de bancos, lo que yo no puedo deducir son los 17,000 pesos que están ahí y que los tenemos también en aquella cédula, como lo habíamos platicado con anterioridad. Aquí están los 17,000 en honorarios a personas físicas. Perfecto. Pues muy bien, con esto nos movemos de cédulas y llegamos a las pérdidas fiscales, ¿no? Ahí están los 16,206, perfecto. Tenemos una cédula concentradora de cuentas incobrables y aquí tenemos nuestro resultado por posición monetaria. Observan las pérdidas cambiarias contra las ganancias cambiarias, ¿no? Y por otro lado, las pérdidas fiscales. Aquí estamos nosotros determinando nuestra actualización. Las pérdidas al 31 de diciembre de 2017 eran por 217,420. Las estamos actualizando para pagos provisionales mes con mes hasta llegar a junio, lo que nos da 219,855. Misma cantidad que me llevo contra el resultado fiscal, porque la ley me dice que la actualización de pérdidas es desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que suceden hasta el cierre de dicho ejercicio. Y después, desde la última vez que se actualizaron hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplican. Las estamos aplicando en 2018, el último mes de la primera mitad es junio, las actualizamos hasta junio. Después nos vamos a la PTU. Agarramos los ingresos acumulables, le restamos las partidas exentas de impuesto sobre la renta y eso nos da los ingresos base de PTU. Le resto las deducciones autorizadas y mi base para este año es de 2,547,000, que por el 10% nos va a dar una PTU a repartir por 254,769 pesos. Nos vamos a las CUFINES. Ahí traigo CUFINES de 2012 en adelante. Parto del resultado fiscal, le quito el impuesto a la renta pagado, los no deducibles y la PTU y llego a la utilidad fiscal neta de cada ejercicio. A esta le voy sumando la del mes pasado actualizada. Por ejemplo, traigo mis CUFINES de 2013, 230,742, actualizándome la de 2012 a 2013 se convierte en 239,902. Me regreso a mi cédula y están los 230,742. Más la de 2013, que fueron 310,765, llego a 550,000. ¿Por qué voy a traer esta actualizada a 2017? Porque repartí dividendos. Entonces me la llevo al 31 de diciembre de 2017 por 645,988. Observo las CUFINES de 2014 en adelante con otro proceso de actualización. Traigo la UFIN de 2014 de 447,005, 447,005 y de ahí en adelante me voy trayendo mis actualizaciones. Le sumo la de 2015, la actualizo, le sumo la de 2016 hasta que llego a mis CUFINES de 2014 en adelante actualizadas a diciembre de 2017 por 2,867,762. De las de 2013 repartí 600,000. Me queda todavía pendiente 53,213, ¿no? Traigo las de 2014 en adelante y pues bueno, finalmente voy jalando mis cuentas actualizadas por cada uno de los años. Con esto he llegado a mi formato 18 y lo lleno. Ingresos acumulables 38 millones, deducciones autorizadas 35, lo que me da una utilidad de 2 millones, le resto la PTU pagada y las pérdidas fiscales, llego a una base de 2,358 por el 30%, 707,667. Hice pagos provisionales.
¿Por cuánto, Manuel? Pues mira, aquí dice que mis pagos provisionales fueron por 347,113. Los ingresos nominales de cada mes los voy acumulando, los multiplico por el coeficiente de utilidad. Vale la pena mencionar que en enero y febrero el coeficiente fue distinto que de marzo en adelante y me da mi utilidad fiscal estimada. Le resto mis pérdidas fiscales actualizadas mes con mes hasta junio, ¿se acuerdan? Pero hay un decreto que me permite restar la PTU pagada de mayo a diciembre. Los 86,081 de PTU pagada que tengo acá, 86,081, los resto en una octava parte multiplicada por los meses transcurridos de mayo a diciembre. Y me da la base, con lo cual efectúo pagos provisionales hasta por 347. Oye, pero en el formato 18 dice 339, Manuel. Es que el renglón de abajo, 7,299, fueron retenciones sobre mis inversiones. Entonces veo mis retenciones, 7,299. Las diferencias las pago, 339,814, en total fueron 347,113, están amarrados con el formato y me va a quedar pendiente por pagar en marzo 360,554 pesos. Obviamente mi coeficiente de utilidad va a crecer, por lo tanto, pues me conviene presentar la declaración igual hasta marzo del año siguiente. Tenemos aquí ahora nuestras cédulas de amarre de impuesto al valor agregado. Tengo aquí toda la cobranza, ¿se acuerdan? La traíamos de las cédulas anteriores, 36,602,999. Muy bien. Luego vamos a poner un ejemplo, marzo. En marzo, ¿qué pagos hice? Es importante esta cédula porque me ayuda a amarrar la DIOT. Tengo pagos hechos por compras de bienes, por gastos no deducibles, y esto me lleva a un total de erogaciones en marzo por 2,283,021 pesos. Muy bien. Ahora, tengo también durante ese mes lo que declaro para la DIOT del IVA, pero hay unas cantidades que son deducibles y otras que no. Fíjate que hice un consumo en restaurante, por lo tanto en la DIOT de los 3,210 solo incluyo 514 pesos, lo que me da un IVA acreditable de 44 pesos y la diferencia no lo podré acreditar. Con esto llego a un resumen de IVA acreditable en el mes por 350,751 pesos. Recuerda que las retenciones de IVA enteradas en el mes anterior se las tienes que sumar. Entonces me da 364,083. Tengo un IVA no acreditable, que es de los consumos en restaurantes, por 470 pesos. Ahora observo aquí mis retenciones de IVA del mes anterior, son los 13,332 pesos que tenemos de febrero, y los 13,235 de marzo se me van a ir en el pago mensual. Tengo mis retenciones de ISR, mi subsidio para el empleo y mis retenciones sobre salarios y asimilados a salarios. Ahora sí, me voy a mi declaración. Vamos a ver marzo. En marzo tengo actividades de marzo hasta por 2,280,000 pesos. 2,280 de actos pagados en marzo. Aquí están los 2,280, que son los actos deducibles. Porque si bien es cierto que tengo 2,283, hay una cantidad que no puedo deducir. Por lo que solo tengo 2,280. Fabuloso. Luego observo que de esos 2,280 tengo un IVA al 16%, que me genera un total de 363,985. Ahí IVA pagado en importaciones, entonces también lo incluyo. Y llego a los famosos 363,000 pesos, menos el IVA retenido en el mes, los 13,235 más el retenido en el mes anterior de 13,332. Mi IVA acreditable en marzo es por 364,083 y amarra con mi DIOT. Ahora bien, veo yo el resto de las cédulas, tengo aquí de julio a diciembre, mismo caso, y ya me voy a mi declaración del mes. Por ejemplo, mi IVA causado, tengo una base de 3,087,669. Observo mi cédula de cobranza de IVA en marzo, 3,087,669. Perfecto. Estos 3,087,000 me causan un IVA de 494,000. El acreditable que jalé de la cédula anterior por 364,083, se lo resto y tengo un IVA a cargo de 129,944 que tengo que pagar. Y bueno, pues ahí se sigue de julio a diciembre, ¿no? Tengo mis cédulas concentradoras, un auxiliar de honorarios, como podemos ver aquí, honorarios que tengo a Armando Labulla, Pancracio Luce, Diego Lazo. Ahí están los 17 de diciembre que cobro hasta enero. El pago de la renta de Dulce, ahí tenemos pago de regalías, fletes, en fin.
Gastos a comprobar, que son los gastos de viaje, como observamos de Blanquita, y con eso estamos cerrando todos nuestros papeles de la declaración anual. Vamos por la última de las etapas y aquí entraremos a un caso de maquiladoras. El caso resulta interesante porque si bien es cierto que las maquiladoras pueden aplicar algo que denominamos el Safe Harbor, también lo es que para efectos de la PTU tienen que determinar sus cifras completas. Entonces, de alguna u otra forma, hay que llegar a ingresos acumulables y a deducciones autorizadas también para las maquiladoras por la PTU. Entonces, vamos a ver, nuestra empresa se llama Maquilas del Norte. Se constituyó en agosto de 2008. Y bueno, está ubicada en Tijuana, Baja California. Vamos a ver las diferentes disposiciones que aplican. Primero, tengo igual mi cédula de ingresos contables y fiscales y las diferencias. Y luego hay una columna que dice total para efectos de Safe Harbor. En Safe Harbor no me interesan los ingresos acumulables ni las deducciones autorizadas. Pero para efectos fiscales en materia de la PTU sí. Entonces tengo anticipos recibidos de clientes, ajuste anual por inflación acumulable y los intereses devengados a favor, que son acumulables al 100%. Luego tengo mis costos y gastos. De la misma forma, considero primero las devoluciones, rebajas y descuentos para efectos fiscales, el costo de ventas con sus diferenciaciones, los sueldos y salarios. Y ahí vamos a ver que para efectos fiscales tengo una partida exenta no deducible por $957,035, pero se me permite la deducción de $848,000. ¿Por qué llegué a eso? Vamos a revisar la cédula. Me voy a mis cédulas de ingresos exentos de los trabajadores. Hago el mismo comparativo que hice en el ejemplo anterior. Tengo en 2017 1.5 millones de ingresos exentos de mis empleados de un total de 14.2 millones de nómina, lo que me da un factor del 10.61. Por otro lado, tengo 1.8 millones de un total de 19 en 2018, que me da el 9.31%. Bajó mi proporción. Esto me obliga a hacer no deducible el 53% de los ingresos exentos, que son 1.805.000 pesos. Este 53 importan los 957,000. Pero a través del decreto del sector maquilador me permiten aplicar una deducción adicional del 47% de estos ingresos exentos. Multiplico 1.805 por el 47% y tengo 848,000 del estímulo fiscal. Si bien es cierto que 957 no son exentos, 848 sí, lo que me da un efecto de 108,343 pesos. En fin, esto lo puedo considerar y es lo que tengo en mi cédula concentradora. Ahora, para efectos de Safe Harbor, ahí sí me interesan los costos y gastos. Y me dicen que el total de costos y gastos lo debo multiplicar por el 6.5%. Entonces, sumarizo todos mis costos y gastos y son 49,879,000. Que por el 5% me dan 3,242,176 pesos. Este lo voy a comparar con el 6.9 del valor de mis activos. Me voy a calcular el valor de los activos y llego primero a mis activos fijos. Tengo construcciones, equipo de oficina y demás. Y calculo la deducción de inversiones. Es importante llegar a estos 2,279,000 pesos de deducción de inversiones al 100%, no porque lo vaya a ser deducible, sino porque sirve para el cálculo del valor del promedio de mis activos. Después de aquí, veo el resto de mis activos, ya la sumatoria del cálculo de promedios. Tomo mis activos financieros, cuentas de cheques, inversiones en valores, cuentas por cobrar en moneda extranjera. El total de la sumatoria de los saldos entre 12 me da mi promedio anual, 4,177,950 pesos. Luego mis inventarios, y ahí voy a considerar tanto los inventarios propiedad de la maquiladora como los que son propiedad del residente en el extranjero. Los promedios mensuales divididos por 12. Esto me suma 12,855,885. Ahora me voy a los activos fijos. El saldo pendiente por deducir de los mismos lo actualizo. Y a esa actualización le resto el 50% de la deducción de inversiones que calculé anteriormente. Esta de acá, de los 2,279,000, le puedo restar 1,139,000. Y estos son los que posee la maquiladora en propiedad, 19,262,087. Pero hay una máquina que es propiedad del residente en el extranjero y también la debo considerar. La máquina tiene un valor de $1,132,000. Se ha venido deduciendo al 10% anual y tengo un saldo pendiente de deducir de $462,000.
lo multiplico por el tipo de cambio del último día, del último mes de la primera mitad del ejercicio, junio, 30 de junio para ser exactos, y me da a valor en moneda nacional 9.188.000 pesos, que lo sumo a los activos de la maquiladora y tengo 28.450.000 pesos. Estos 28.450 más los 12 millones de los inventarios más los 4 millones de los activos financieros me da un total de 45.848.296 pesos. Por el 6.9% es una utilidad para efectos de Safe Harbor de 3.138.416. Lo comparo con los 3.242.000 y tengo que agarrar la cantidad mayor, 3.242, que por el 30% me da un impuesto sobre la renta de 972.000 pesos. Ya tengo el ISR, pero me hace falta algo, la PTU. Calculo la PTU de la maquiladora. Entonces tomo los ingresos acumulables base de ISR, le quito las partidas no deducibles de la fracción 30 del artículo 28 y las deducciones autorizadas, lo que me da una base de 10.769.150. Por la tasa del 10%, una participación a estos trabajadores de 1.076.915. Con esto me voy al cálculo del coeficiente de utilidad para pagos provisionales. Entonces tomo la utilidad fiscal, 3.234.000, que fue la que determiné, la divido entre los ingresos nominales, 46.681.000, que le quito el efecto del ajuste anual por inflación acumulable y me da un coeficiente de utilidad para el siguiente ejercicio del 6.94%. Con esto prácticamente me voy a la determinación de mis pagos provisionales mensuales y prácticamente tengo derecho también a restar la PTU pagada y cerramos nuestro ejercicio de maquiladoras. Finalmente, para cerrar nuestro curso el día de hoy, vamos a revisar los estímulos fiscales. ¿Qué puedo hacer como cierre del año? Pues aprovechar los estímulos fiscales que sea posible. ¿Cuáles tengo? Miren, por ejemplo, para personas físicas tenemos cuentas especiales de ahorro. Podemos nosotros depositar hasta 152,000 pesos cada año y son deducibles en términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando estén destinadas a fondos de pensiones y jubilaciones. Luego tengo el caso de los trabajadores discapacitados. El impuesto sobre la renta que le retengo a estos trabajadores y que lo entero, lo puedo yo ocupar como una deducción, siempre y cuando tengan un certificado de discapacidad motriz, auditiva o de lenguaje, inclusive en el caso de aquellos que hayan perdido la vista. Ahora, adultos mayores. El 25% del sueldo pagado a adultos mayores lo puedo hacer deducible también de la base del impuesto sobre la renta. Oye, Manuel, ¿qué pasa si tengo un discapacitado que es adulto mayor? No, a ver, tranquilo, uno o el otro, no me apliques los dos estímulos, ¿no? Luego tenemos fideicomisos de construcción de bienes inmuebles. Ahí puedo yo aportar a las fibras y lo que aporte no se considerará enajenado hasta en tanto no me repartan las utilidades o el producto de la venta de los mismos, que son estos famosos fideicomisos. Tengo derecho a deducir vía estímulo de la producción cinematográfica hasta una cantidad que no exceda del 10% del impuesto sobre la renta del ejercicio. Entonces, de alguna u otra forma me ayuda. Luego tengo otro para la producción teatral nacional, artes visuales, danza y música, también hasta por el 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior. Puedo invertir en capital de riesgo, pero estas inversiones desafortunadamente no han jalado. En el mercado bursátil no ha querido invertir en estas pequeñas empresas, pero ahí se encuentra el estímulo fiscal. Tengo la opción de tributar como persona física siendo una persona moral con ingresos que no superen 5 millones de pesos. Esto es interesante porque tenemos hoy en día las sociedades por acciones simplificadas que son unipersonales, no requieren de notario, las constituyes vía Secretaría de Economía, entonces como quiera que sea te puede ayudar con este tema porque acumulas hasta que cobras y deduces todo conforme lo vayas pagando. Luego tenemos un estímulo para invertir en desarrollo de tecnología, tienes que salir dentro del listado de los autorizados y tienes un crédito de hasta el 30% del impuesto que aplique por los gastos que realizas en este proyecto.
En el caso de deportes de alto rendimiento, tienes igual que inscribirte y salir sorteado y logras hasta por un 10% del impuesto causado en el ejercicio anterior. Tenemos otro crédito fiscal si es que inviertes en infraestructura para vehículos eléctricos. Entonces, si pones centros de carga, pues lo que gastes por el 30% es un crédito fiscal, prácticamente te estás deduciendo la totalidad de las inversiones. Para el desafortunado grupo de personas que perdieron su casa como consecuencia de los sismos de 2017, pues se publicó un decreto en el cual la extinción del crédito no se considera ingreso acumulable, ¿no? Y bueno, pues vaya que era indispensable saber esto, porque como ya no tenías por qué pagarlo, acuérdate que si no pagas algo se convierte en un ingreso acumulable y tienes que pagar ISR. Entonces hubiera sido muy triste que además de haber perdido tu casa, te cobraran impuestos por eso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los coordinados. En el caso de las empresas que trabajen como coordinados, tienen autorizado a ser deducible hasta un 8% de sus ingresos sin documentación que reúne requisitos fiscales, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios pueden deducir la compra de terrenos al 100% siempre y cuando se destinen al desarrollo inmobiliario y se enajenen con posterioridad. De no hacerlo así, tienes que acumular un 3% a partir del cuarto año. Tenemos empresas de hasta 100 millones de pesos, la opción de poder hacer deducible la compra de activos fijos conforme se vayan adquiriendo, en lugar de aplicar los porcientos máximos que tiene la ley. Entonces vale la pena considerar esto. Ya habíamos platicado el estímulo para dividendos del 1, 2 y 3% para los que se generen en 2014, 15 y 16, pagados en 2017, 18 y de 19 en adelante. Y con esto estamos terminando nuestra charla. Y pues no me queda más que agradecerles el haber aguantado tantas horas de curso, esperando que pues haya sido productivo, que les deje pendientes e invitándolos a seguir viendo los demás cursos y las demás capacitaciones que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, disfruten mucho del resto de las publicaciones.